Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Cámaras, por favor. Estoy acá desde las 5 de la tarde. La única que se conectó para examinarse fue Carla Méndez. No, Carla, sí, Menéndez. El resto de sus dos compañeros no aparecieron, entonces no hay interés o ya se desasignaron. Qué gusto saludarlos. Hoy vamos a continuar con nuestro contenido del parcial y al finalizar vamos a platicar de la solicitud valiente de Luis David Coronado Toc. Vamos a ver si transamos algo por ahí. Qué gusto, reitero, por favor, cámaras, si no voy a empezar a sacarlos de la clase, porque las instrucciones son claras, están pidiendo una oportunidad, por lo menos seamos las instrucciones del curso. Hoy empezamos a platicar sobre las sociedades mercantiles. Necesito que traigan su Código de Comercio Guatemala, por favor, y su Constitución. Para poder empezar a hablar de las sociedades mercantiles, debemos ver el origen de qué nos permite estar en sociedad. Y para eso quiero que se vayan al artículo, si no estoy mal, 35. Si no estoy mal. Si no, ayúdenme a buscarlo, porque no tengo una consta aquí cerca mío. 34 es. Ya corroboré. Muy bien. El artículo 34 nos establece que tenemos la facultad de forma libre de poder estar en una asociación o sociedad con demás personas. Cuando empezamos a platicar y a conocer lo relativo a las sociedades mercantiles, debemos de saber que su desglose empieza a través de una norma constitucional. Posteriormente tenemos en el título de los contratos en particular, las obligaciones en general y contratos en particular en el libro quinto del Código de Comercio de Guatemala, lo relacionado a el contrato de sociedad. Y el contrato de sociedad, como lo establece el Código Civil, no es más que la unión de dos o más personas, ¿sí? Para un determinado fin. Según el fin, recordemos que todo lo que la ley nos permite realizar debe de ser a través de situaciones lícitas y posibles. Entonces vamos a encontrar que nosotros vamos a poder asociarnos con dos o más personas para crear una sociedad. Conforme a los antecedentes del derecho civil, vamos a encontrar sociedades de carácter mercantil, que son las que van a ocupar en esta segunda unidad de nuestro semestre, y también las sociedades de carácter civil, o bien conocidas como las asociaciones civiles. Y esto con fundamento en el contrato de sociedad y retrotrayéndonos al artículo 15 del Código Civil, que establece que hay personas jurídicas, ¿sí? Y las personas jurídicas pueden ser únicamente de dos maneras: persona jurídica de derecho privado y persona jurídica de derecho público. La persona jurídica de derecho privado puede tener un fin público como un fin privado. Cuando hablamos de personas jurídicas de derecho público, estamos hablando de todas las entidades estatales, ¿sí? Que están representadas como instituciones, ya sea autónomas, descentralizadas, semiautónomas, centralizadas. Y cuando hablamos de personas jurídicas de derecho privado, vamos a ver que es la unión de dos o más personas individuales en el ámbito privado que se reúnen para un mismo fin. Estas se pueden categorizar como persona jurídica de derecho privado con fin público que buscan el bien común, por eso es público, que son las asociaciones o famosas ONGs que se inscriben en Repeju, o bien lo que es la persona jurídica de derecho privado con fin privado
que son todas aquellas personas que deben de constituirse a través del contrato de sociedad mercantil regulado en el artículo 16, ¿sí?, del Código de Comercio, y con base al contrato de sociedad genérico o civil que me establece el Código Civil, y estas se deben de inscribir o registrar en el registro mercantil. ¿Estamos? Va. Entonces, solo voy a admitir a sus compañeros. Lo primero que debemos de saber y entender es de que las personas jurídicas mercantiles se les va a denominar como sociedades mercantiles. Fundamento legal, artículo 10 del Código de Comercio de Guatemala. A ver, David, léame el artículo 10, por favor. Lo leo, licenciado. No sé si me está hablando a mí, pero lo leo. Artículo 10, sociedades mercantiles. Son sociedades organizadas bajo forma mercantil exclusivamente las siguientes. La sociedad colectiva. 2. La sociedad en comandita simple. 3. La sociedad de responsabilidad limitada. 4. La sociedad anónima. 5. La sociedad en comandita por acciones. Muy bien. Aclaro de una vez. Se recuerdan que creo que a partir de la tercera clase les pedí que buscaran las actas constitutivas, pero realmente es el contrato de sociedad de las más utilizadas. Sí, espero que ya las tengan porque ahorita ya las empezamos a ver de lleno y también son objeto del segundo parcial. Se los estoy diciendo con la premura necesaria. Muy bien. Entonces, únicamente en el ámbito mercantil van a existir esas 10 sociedades mercantiles. ¿Qué pasó, Luis? Perdón, licenciado, se me olvidó, omití una parte, el numeral 6, que fue adicionado por el artículo 14 del decreto 20-2018, la sociedad de emprendimiento. No lo dije. Entonces, debemos recordar que únicamente las sociedades mercantiles que existan en Guatemala van a ser las reguladas en el artículo 10. Les reitero que para eso todos sus códigos deben de contener la reforma. ¿Ok? Entonces, ya que vimos esto, vamos a ver que van a existir de forma paralela ciertas sociedades que no han cumplido con los requisitos y que las encontramos reguladas en nuestro Código de Comercio. Por ejemplo, las famosas sociedades de cartón, ¿sí?, que son las sociedades que se constituyen, pero que nunca se dedican como tal a el objeto o a la actividad mercantil sobre la cual se están registrando en el registro mercantil. Ya las vamos a ver. Pero si la pregunta del examen llegase a venir cuáles son las sociedades mercantiles, las únicas son las 6 del artículo 10 del Código de Comercio. Aclaro, Lic, pero los bancos, sí, los bancos son sociedades anónimas especiales, pero es una subclase de las sociedades anónimas. O sea que no nos salimos del parámetro, ¿sí?, del artículo 10. Únicamente existen esas. Bueno. La naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles del artículo 10 es persona jurídica de derecho privado. Persona jurídica de derecho privado con fin privado. Esa es la respuesta. La naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles del artículo 10 es persona jurídica de derecho privado con fin privado. ¿Sí? Apúntenlo arriba del epígrafe del artículo 10 para que lo recuerden y que se recuerden que esa es su naturaleza jurídica. ¿Y por qué es persona jurídica de derecho privado? A ver,
Gabriela Celín. ¿Es Celín o Selene? Es Selene, licenciado. Ah, bueno, perdón, Gabriela Selene, cuénteme, ¿por qué es persona jurídica de derecho privado con fin privado? Pues lo que se me ocurre es de que, porque son sociedades mercantiles, porque lo mercantil es privado, licenciado. No, está mala su respuesta. Eso lo expliqué cuando empecé a hablar del comerciante individual y social. Ingrid Suset. Disculpe, licenciado, recién me acabo de conectar a la clase. A ver, Cristian, Johan, ya que no se conectó para seguir con su examen, responda a esto. Que se saque una buena. Porque no hay intervención por parte del Estado, licenciado. No. Johnny Nelson. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Tal vez porque es entre personas. Luis. Porque el fin es generar lucro. Exacto. El fin del comerciante es el lucro, comerciante individual. Y el fin del comerciante social, ¿cuál va a ser? Lucrar. Por eso es comerciante. Dos o más personas se van a juntar para lucrar. Veámoslo de esta manera. Creo que son los hermanos Castillo, los dueños de banco, aparte de Media Guatemala, pero los dueños de Banco BI o Banco Industrial, ¿sí? Dos hermanos Castillo hace muchísimos años se juntan, ahorita voy a María de los Ángeles, se juntan y dicen, ¿sabes qué? Constituyamos una sociedad para lucrar y esta sociedad se va a dedicar a la banca en Guatemala. Esa es la finalidad. ¿Y por qué dos o más? Dani Emerson, ¿por qué la sociedad está compuesta por dos o más? Ya lo había explicado, licenciado, pero no se me viene ahorita. María de los Ángeles, ¿por qué? Fíjese que como va en camino o en ruta, la conexión está mal, no se escucha. Cuando haya un lugar fijo, con gusto le doy la palabra. A ver, Cintia Gabriela, ¿por qué la sociedad se crea con dos o más? No recuerdo en este momento, licenciado. Giancarlo, no me decepcione. Ya lo decepcioné en el examen. ¿Cuánto sacó? No he visto la nota, pero por lo que pude escuchar, sí, contesté varias mal. Me hizo dudar de la redacción, pero eso es otro tema, pero no voy a discutirlo, la verdad. Pero regresando a la pregunta, ¿por qué dos o más socios para poder constituir una SA? Pues, la verdad lo desconozco a certeza, pero supongo que si fuera solo uno, para ser solo uno, mejor que se inscriba como comerciante individual, entonces, para poder constituir. Tu respuesta tiene logicidad. El problema es de que sabe por qué, solo que no sabe explicarlo. Dígame cómo puede asociarse Eric Giancarlo consigo mismo. Sí, no es posible, son la misma persona. Posible. ¿Por qué dos o más personas? Porque para que exista algún tipo de sociedad deben de haber dos o un chingo de gente más interesada en lo mismo. No hay más. ¿Sí? Así de lógico es. Por eso le dije, usted tiene razón. Si es solo uno, que sea comerciante individual. Y eso lo expliqué cuando hablé del comerciante individual y del comerciante social. Entonces, es porque el interés de dos o más personas va dirigido a lucrar. Por eso se constituyen como comerciantes sociales, ¿sí? O comerciantes colectivos. Va, solo voy a darle admisión a sus... Entonces, vamos a saber que estas sociedades van a tener una personalidad jurídica propia y distinta de los socios individualmente asociados. Dígase, Giancarlo, Luis David, Johnny Nelson y Cristian Johan tienen cada uno
de forma individual su personalidad, ¿o no? Uno tiene 30 años, otro tiene 28 años, otro tiene 40, otro tiene 25, uno está casado, otro está soltero, uno puede que sea guatemalteco, el otro que puede que sea de otra nacionalidad, ¿sí? Todos estos atributos constituyen su personalidad jurídica. Pero cuando ustedes 4 van a unirse en sociedad, la personalidad jurídica de ninguno de los 4 es la principal para regir a la sociedad, sino que la sociedad se crea conforme una personalidad jurídica nueva. Por eso es de que la ley le da el carácter de que la norma aplicable a la sociedad es lo que está en la escritura constitutiva. Esas son las reglas. Ahí va a aparecer todo lo que la sociedad puede hacer, cuál va a ser su manejo, cuál va a ser su ejercicio. En esas cláusulas que consignamos en la escritura constitutiva de sociedad mercantil, vamos a dejar todo para que ese todo constituya la esencia de la sociedad, y cuando esté inscrita por el registro mercantil, la sociedad al nacer nazca como una persona jurídica con personalidad distinta a los 4 socios, ¿sí? Entonces la sociedad se puede llamar Chiribisco Sociedad Anónima. Voy a agarrar la sociedad anónima porque suele ser la más utilizada en Guatemala. Pero el nombre va a ser Chiribisco Sociedad Anónima y va a tener su propia personalidad jurídica, la cual va a ser manejada por 3 órganos. El órgano supremo, que es la Asamblea General de Socios, el órgano administrativo y el órgano fiscalizador. Esos son los 3 órganos de cualquier sociedad en Guatemala, solo que dependiendo el tipo de sociedad conforme los 6 incisos del artículo 10, el órgano superior en algunos casos se va a llamar junta, ¿sí?, de socios, en otros va a ser asamblea de socios. Ya lo vamos a ver en qué casos pasa cada uno de ellos. Dígame, Giancarlo. Sí, eso le quería preguntar. La junta se da en las sociedades de responsabilidad limitada, ¿verdad? No, aquí la diferencia es que en todas las sociedades por acciones son asambleas y las juntas se dan en todas las sociedades donde interesa la fama de las personas o sociedades personalistas. Ok, gracias. Esas son 2. O sea, el capital va a ser igual a asambleas como órgano superior y las personas o la calidad de las personas va a ser igual a junta. Esa es la diferencia sustancial. Disculpe, licenciado, ¿me podría repetir eso? No lo entendí. Si quieren, lo voy a explicar cuando veamos cada una de las sociedades. Esto solo es para que sepan que todas las sociedades tienen 3 órganos, ¿sí? El órgano superior o supremo, que va a ser asamblea o junta de los socios. El órgano de administración, que puede ser un consejo de administración, un representante legal, un gerente general o un administrador único. Y el consejo de fiscalización, que lo puede ejercer alguno de los socios o un externo, dependiendo el tipo de las sociedades, según el artículo 10, que no sea parte del órgano de administración, porque hay un viejo adagio en el derecho que no se puede ser juez y parte. Yo administro y yo mismo me fiscalizo. Que de a huevo, ¿va? O sea, no se puede. Así de fácil, no se puede. Entonces, vamos a seguir viendo que para la constitución de las sociedades no podemos actuar como gestor de negocios. ¿Qué es la gestión de negocios? ¿Se recuerdan que en derecho civil decían que alguien abandonaba su negocio y una persona de buena fe y por impulso propio podía ir y administrar su negocio? ¿Se recuerdan de esa figura? Sí, Lico. Explíquemela pues, Giancarlo. Si no, va a ser tarea. Mejor no hubiera hablado, pero... Es que miren, pues, el problema, les voy a decir, el problema es que yo les estoy haciendo una remembranza de cosas que ya deberían de conocer y manejar.
Porque en el examen, si se me llegara a ocurrir sacar la figura, ¿qué va a pasar? No van a saber responder. Y por eso es de que yo les he pedido que cuando no sepan algo, me lo pregunten de forma muy conducente, para saber o ser muy enfáticos en qué no entienden. Porque tampoco yo puedo seguir desarrollando si ustedes no conocen los requisitos previos para estar recibiendo el curso. No sé si me voy a entender con ello. Razón, Lico. ¿Sí? Entonces, miren, cuando hablamos de gestor de negocios en el derecho civil, es la persona, a ver, Giancarlo tiene un negocio de venta de chelas, ¿sí? ¿Qué funciona o ha funcionado el último tiempo? Como venta de chelas, todo bien. Hoy viernes, ¿ya? El negocio de Giancarlo está abierto, pero quien lo atiende es Giancarlo y Giancarlo no aparece, no está. Y como ustedes son solidarios, ¿sí? Creen en la justicia y en el respeto del derecho ajeno, cualquiera de ustedes dice, yo voy a ayudarle a Giancarlo el día de hoy a administrar su negocio, ¿sí? De buena fe, por impulso propio, para que él tenga un beneficio. A eso en el derecho civil se le conoce como gestor de negocios, ¿ya? Que la única obligación que tiene Giancarlo al momento que regrese es reembolsarle si incurrió en algún gasto para mantener el giro del negocio. Dígase, no había hielo en las barras, entonces no puede vender la cerveza al tiempo, tiene que estar fría para que se consuma. Entonces, cualquiera de ustedes que lo va a administrar de buena fe y por el impulso propio, mandó a traer 10 arrobas de hielo y en eso se gastó 500 quetzales. La única obligación de Giancarlo es reembolsarles a ustedes los 500 quetzales del hielo que eran necesarios para que el negocio de la venta de chelas funcionara ese día viernes que Giancarlo no estaba presente. ¿Sí? Esa es la gestión de negocios, según el Código Civil. Pero también el gestor de negocios me puede aparecer como la persona que no tiene un poder, carta poder o un mandato, representación legalmente acreditada a través del registro que realiza el Archivo General de Protocolos en el registro de poderes, ¿sí? A través de un mandato, para poder recibir en beneficio de un tercero algo, pero nunca se puede obligar en contra de un tercero algo como gestor de negocios. Entonces, Giancarlo quiere recibir en beneficio de Keila Ramos, que ya lleva 2 años viviendo en Estados Unidos, una herencia, la cual constituye en una casa. La puede recibir Giancarlo sin tener poder o tener el mandato legal de representación de Keila, la puede recibir, la puede enviar a inscribir al Registro General de la Propiedad, sí, porque está actuando como gestor de negocios para un beneficio en favor de un tercero, que en este caso sería Keila Ramos. Ese es el gestor de negocios. ¿Y qué nos establece esta regla general para crear o para inscribir una escritura constitutiva de sociedad? Que no puedo comparecer yo, ¿sí? Como gestor de negocios a constituir ante un notario la escritura de sociedad. ¿Por qué? Porque en la sociedad no solo hay derechos para los socios, sino que también hay obligaciones. Ahí los socios obligan a dar un capital, se obligan a dar aportaciones, sean dinerarias o en especie. Entonces, el gestor, por no tener una carta poder para realizar esas gestiones, o bien un mandato para poder obligar al tercero que está favoreciendo, no puede constituir una sociedad mercantil en calidad de gestor de negocios. Podría hacerlo en calidad de mandatario, ¿sí? Especial, con representación, o en un mandatario general con cláusula especial para constituir sociedad y obligarse a lo que el marco de la escritura constitutiva de sociedad mercantil vaya a establecer con el resto de los otros socios. ¿Me di a entender con ello? Sí, Lico, muchas gracias.
Entonces, hay prohibición de constituir sociedad mercantil como gestor de negocios. ¿Por qué? Ya les expliqué el por qué. Porque el gestor solo puede recibir beneficios a favor de un tercero, más no obligaciones. ¿Está claro? Debe comparecer cada uno de los socios de forma personal para crear el contrato de sociedad mercantil o bien a través de la representación legal. Dania Lucrecia, ¿cuál es la forma de la representación legal? Es delegar a un encargado para que represente a toda la empresa. No. Gabriela. Gabriela Selene. Siempre pienso que es otra persona, licenciado. De aquí en adelante, cuando le diga Gabriela, es usted. Bueno. Ay, licenciado, no, la verdad no se me viene. Juan Álvaro. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Perdón, la representación legal. Es que ahorita me conecté. Luis Fernando. Voy, Cindy. Usted, Colocho, responda. Cindy, Lorena. Licenciado, buenas tardes. ¿Se refiere quizá a un nombramiento, por ejemplo, o un poder? Sí, lo acabo de decir, a través del mandato. No tengo ni 10 minutos que se los dije. La representación legal, si no es un menor de edad a través de quien tenga la representación o la guardia potestad de los menores, que serían los padres, ¿sí? Se da a través de un mandato. Se los dije. Les expliqué. ¿Ya? Pongan atención porque des en cuenta que no han pasado 10 minutos y creo que tenemos retentiva mayor de 10 minutos. Entonces, el contrato de sociedad mercantil debe de ser eminentemente a través de escritura pública. ¿Por qué? Porque aquí no se aplica el principio de poco formalismo del derecho mercantil, porque para poder ser registrada y para que nazca la vida jurídica necesita dos requisitos. El requisito de solemnidad establecido en el artículo 16 del Código de Comercio de Guatemala y el requisito de la realidad, que es la inscripción en el registro mercantil de Guatemala, ¿sí? Entonces, se hace la escritura constitutiva de sociedad en escritura pública, faccionada y autorizada por notario. Posteriormente, se remite al registro mercantil para su inscripción. Pero por eso es de que el contrato de sociedad mercantil es un contrato real y solemne. ¿Sí? La Constitución es en escritura pública por ser el contrato solemne, ya les di el fundamento legal. Ahora, el contrato de sociedad, al momento de hacerlo en la escritura pública, ahí se plasman la ley aplicable o las disposiciones o la normativa aplicable a la sociedad mercantil. Como primer punto es la escritura constitutiva y de forma supletoria
si no está en alguna de las cláusulas de la escritura constitutiva, será por lo establecido en el Código de Comercio de Guatemala, artículo 15. Léamelo, Ingrid Johanna, por favor. Artículo 15. Régimen legal y comunicación de las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles se regirán por las estipulaciones de la escritura social y por las disposiciones del presente código. Contra el contenido de la escritura social, es prohibido a los socios hacer pacto reservado u oponer prueba alguna. La participación o toma de decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas, el envío de convocatorias y cualquier comunicación entre los socios o entre los socios y las sociedades mercantiles podrá realizarse por cualquier método de comunicación a distancia, según lo estipulado en la escritura social. En caso se utilicen tecnologías que permitan la comunicación a distancia, se considerará que el acto ocurrió en el lugar en que la sociedad tenga su domicilio. Para la validez de cualquier comunicación a distancia, la escritura social podrá determinar la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación nacional o cualquier otra alternativa que permita asegurar la autenticidad e integridad de sus comunicaciones. Muy bien. Entonces, vamos a ver que después de la Constitución, si queremos realizar algún tipo de modificación a la escritura constitutiva de la sociedad mercantil, debe de hacerse siempre en escritura pública. Cualquier modificación incluye reducción, aumento, ¿sí?, hacia las cláusulas, derechos, facultades y obligaciones, ¿sí?, que de forma de génesis se han plasmado en la escritura constitutiva que autorizó la sociedad anónima o la sociedad mercantil. Salvo la excepción del artículo 16 que hablamos de la solemnidad, no es para la sociedad de emprendimiento. Léanme ese artículo, por favor, donde da que la excepción de la sociedad de emprendimiento no le aplica que se constituya en escritura pública. ¿Por qué? Porque esa se puede hacer vía virtual. No sé si sabían. Se meten a la página del registro y ahí pueden constituir su sociedad de emprendimiento. Que esta sociedad nace con el propósito de a todas las personas que se dedican al comercio informal, ¿sí?, se puedan dedicar al comercio formal y les evitan los trámites administrativos para que puedan constituir su sociedad de emprendimiento. ¿Qué pasó, Giancarlo? Lick, solo una pregunta. Otra excepción podría ser las sociedades de capital variable, que pues por ser de capital variable no es necesario siempre estar haciendo la escritura para modificar el capital. Es que depende qué capital va a ser variable. Si va a ser el contable, el social. O el autorizado. No, todo esto es en escritura pública. La única excepción de modificación, lo da la ley, es para las sociedades de emprendimiento. Todo es escritura pública. Cuando veamos los capitales, vamos a ver ese tema. Gracias. Muy bien. Léanme ese artículo, por favor. Artículo 16. Solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras reformas o ampliaciones, se harán constar en escritura pública. La separación o ingreso de socios en las sociedades no accionadas también se formalizarán en escritura pública. Salvo en las sociedades por acciones, la modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá... Vámonos a lo conducente, que es el último párrafo, por favor. Las sociedades de emprendimiento
se constituirán por medio de un procedimiento propio, eximiéndolo de la obligación de constituirse por medio de la escritura pública. De igual forma, sus modificaciones consistentes en el aumento o reducción de capital, prórroga y cambio de denominación. Muy bien. Ahí está por qué no se hace de esa manera como escritura pública. Tarea: investigar el procedimiento de constitución de sociedad por emprendimiento. Igual que siempre, en una hoja a mano, lo suben, lo firman y están. Licenciado, fuera tan amable de repetir la tarea, gracias. Investigar cómo se constituye una sociedad de emprendimiento. El procedimiento de constitución de la sociedad de emprendimiento. Muy bien. Vámonos al artículo. Perdone, ¿Qué manda? perdone. ¿Esta tarea hasta cuándo tenemos para subirla? Hoy es miércoles. Viernes a la 1 de la tarde. Voy a crearles de una vez la tarea, porque no se me va a olvidar a mí. Gracias. Momento. Viernes, 13 horas. Ahí está. Bueno, vámonos al artículo 17, por favor. A ver, Carlos Roberto, léame el artículo 17. Se fue. Felipe Antonio, artículo 17. Ya, buenas tardes. El registro. El testimonio de la escritura constitutiva, el de ampliación y sus modificaciones deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos posterior de haber constituido la sociedad mercantil ante notario para remitir su registro? ¿Un mes? No. En los plazos hay dos formas de ver plazos. Un año desde que haya acaecido el hecho. Por ejemplo, la reparación de un daño. Un año desde que haya sucedido el hecho. O sea que si hoy sucede el hecho, tiene hasta el próximo 5 de septiembre para solicitar el resarcimiento o el pago de ese daño. ¿Sí? Pero hay un plazo que establece dentro de 3 días. Aquí nos dice dentro del mes siguiente. ¿Sí? Entonces, si hoy constituyo mi contrato de sociedad mercantil, ¿hasta cuándo tengo para poder presentar su registro? Hasta el 6 de octubre. No, dentro del mes siguiente. Por eso dice dentro, cualquier día antes del próximo 6 de octubre.
Ah, por eso lo he dicho hasta el 6 de octubre, o sea, desde el 6 No, del 6 al otro. dentro, es que mire pues, una cosa es hasta el 6 de octubre. Entonces, cuando usted dice hasta el 6 de octubre, da la impresión de que del 6 en adelante puede No sé. hacerlo. Es distinto dentro de el mes siguiente. No sé si me voy a entender con ello. Sí. Más Licenciado, podríamos decir también antes del 6 de octubre. antes del 6 de octubre. Pero el problema acá es que la ley del organismo judicial me establece que los plazos vencen a la víspera. ¿Cuándo es la víspera de Navidad? 24. O sea que los plazos vencen. En este caso, vencería, si es hoy que se constituye, vencería el 5 de octubre. Así es. ¿Y qué pasa si no se presenta dentro de ese mes? Si no es, tiene un año. Entonces, a partir de hoy, a la fecha exacta del siguiente año, está habilitado. Ok, gracias. ¿Ya? Y si usted dice hasta el 6 de octubre, está dando razón de que a partir del 6 puede hacer la inscripción. Por eso le digo, el plazo es distinto como no lo otorgue la ley o como lo otorguen las partes. ¿Cuáles son las clases de plazo, señores? Gabriela, ¿cuáles son las clases de plazo? Los que acaba de decir, un año desde el hecho. No. Plazo legal lo da la ley. Plazo voluntario lo hacen las partes. Plazo judicial lo entrega el juez. Plazo tributario lo da la superintendencia. Ahí lo voy a apuntar, licenciado. Bueno. Disculpe, licenciado, ahí sí que el abuso. ¿Me podría repetir cuáles son los plazos? Plazo legal es el que otorga la ley. Por eso es legal, porque está en la ley. Plazo voluntario es el que ponen las partes. O de forma voluntaria. Usted quiere decir que usted va a dormir 8 horas. Usted está dando el plazo. ¿Sí? Por eso es voluntario. El plazo judicial, que es el que otorga el juez para que se cumpla alguna obligación o alguna condición. Y el plazo tributario, que es el que nos da la Superintendencia de Administración Tributaria. Por ejemplo, todas las personas deben de presentar los formularios SAT, por ejemplo. Su declaración tributaria, ¿sí? Dentro del mes posterior vencido. O sea, usted pasa el mes de septiembre y tiene hasta el 31 de octubre para hacer su declaración del mes de septiembre. ¿Sí? Va. Gracias, licenciada. Muy bien. Artículo 18 me establece el gestor de negocios eminentemente mercantil. ¿Ya? Pónganme atención con esto y después apunten. El artículo 18 me dice que si alguno de los socios, antes de que la sociedad se encuentre debidamente inscrita y registrada en el registro mercantil, empieza a tener negociaciones mercantiles en nombre de la sociedad y la sociedad lleva algún hierro. Cuando les digo hierro, no es de hierro con lo que se construye en casas. Hierro significa error, ¿ya? Un hierro es con Y, Y-E-R-R-O, hierro. Lleva algún hierro en el faccionamiento del contrato de sociedad mercantil o por X o Y motivo no permiten la inscripción, el socio que negoció frente a terceros queda en calidad de gestor de negocios y es solidariamente responsable del cumplimiento de las obligaciones en nombre de la sociedad que nunca nació a la vida jurídica. ¿Sí? ¿Me di a entender con ello?
Pero sí se va a poder registrar, licenciada, a pesar de ello. Nuevamente, usted presenta su escritura constitutiva de sociedad mercantil. Tiene algún yerro o error y no se la inscriben. Si usted ya, como socia, empezó a negociar en nombre de sociedad, la única responsable solidariamente ante los terceros, ante quienes negoció, es usted. Los otros socios quedan excluidos. Eso establece el artículo 18. Y a esa figura, ahí se le reconoce como gestor de negocios mercantil. Gracias, licenciado. ¿Se recuerdan de la prohibición en derecho civil que hablaba sobre que entre cónyuges no puede existir compraventa? ¿Ustedes creen que entre cónyuges se pueda crear sociedad? ¿Constituir una sociedad? Yo tengo entendido que no, pero me pareció haber escuchado, no sé si fue Omar Garnica, creo, que dijo que sí se podía siempre y cuando hubiera un tercero más, pero la verdad no sé si estoy seguro, la verdad. No, mal referencia, mire. La sociedad civil no puede realizarse entre cónyuges. Ahorita voy, Gabriela, Solo- por esa referencia, mire, fail total. Así, No lo recomiendan. fail total. ¿Qué me estaba diciendo, Gabriela? Disculpe. Yo recuerdo en otro curso que la sociedad civil no se puede hacer entre cónyuges. La sociedad mercantil sí. Va. Le va a quedar como tarea investigarme eso, solo a usted, ¿hoy? En la sociedad civil, si se puede generar o no, y me da la respuesta el próximo lunes. Ahora, vean el primer párrafo del artículo 19. Léalo, Giancarlo, para que desacredite a su ídolo, Gárnica. ¿Ya? Ahorita voy. Artículo 19. Situaciones especiales. Los cónyuges pueden constituir entre sí y con terceros sociedad mercantil. Ahí, primero, la primera circunstancia es, los cónyuges pueden crear entre sí, o sea, marido Sí y se mujer, puede. solo ellos dos pueden ser una sociedad Sí. mercantil. Y con tercero, o sea, usted con su esposa puede, y también Gabriela se quiere unir, pueden hacer sociedad, los tres o solo usted con su esposa. Las dos son completamente legales. Ok, gracias. Entonces, si en algún momento le dijeron que únicamente con tercero, malísimo. Sí, sí estuvo malísimo lo Omar Garnica ahí. Va. No sé si lo dijo, no desconozco, pero malísima referencia. Yo creo que sí, pero no, sí, no me atrevo a... Entonces yo no estaba mal, licenciado. Yo no dije que estaba bien. Ay, pero a mí me dejó la tarea. Y allá Carlos no, ya vio. Investigue. Miren, señores, siempre hay espacio para conocimiento. El cerebro aguanta. Lo peor que pueden hacer es no saber qué es un plazo a estas instancias. ¿Ya? Investiguen. Yo se los digo, no es por mala onda. Yo puedo seguir dar mi clase y no detenerme en estos puntos, pero lo hago porque la idea es de que quede claro, por lo menos, aunque en los chats digan que posiblemente ni siquiera soy abogado, las instituciones que ustedes ven. ¿Ya? Así de fácil. Muy bien. Los extranjeros y las sociedades extranjeras, aunque no tengan domicilio en Guatemala, podrán participar como socios o accionistas. Ojo, pueden ser socios o pueden comprar acciones. Pero, ¿qué dice? Salvo lo dispuesto en este código o en leyes especiales. Ahora pregunto, ¿puede constituirse como comerciante un extranjero en Guatemala? ¿Sí o no? Creo que como comerciante social, sí, a través de un mandato pueden constituir sociedad mercantil, pero un extranjero individual, la verdad lo desconozco.
Va, y para que haya paridad de condiciones, lo investiga usted para el lunes. Ok. Va. Muy bien, dejemos hasta acá la clase.